Bien, seguimos. Segunda parte. Fíjense acá, nos vamos al principio, ¿no? Yo ya les había advertido que íbamos a ir y venir en la secuencialización y en la línea temporal de la peli. Minuto 2, ¿no? En el primer plano, como para hacer algunas menciones más a lo audiovisual, para el cierre de la clase. Espero que les haya resultado, bueno, por lo menos provechoso algunas de estas ideas que estuvimos compartiendo. Son como primeras ideas, primeras aproximaciones a esta peli que considero crucial para analizar esto. Amor platónico como impotencia sexual suspendida, ¿no? Siguiendo dando vueltas alrededor de lo mismo, podemos reconocer esta impotencia en Scotty, ¿no? Impotencia que ya habíamos visto un poco representada, sugerida en ciertos elementos, ¿no? Ciertos elementos como por ejemplo la torre que aparece en el fondo siempre desde el ventanal en su casa, ¿no? El bastón también como objeto representante de lo fálico, insiste Zizek con eso. La impotencia como la de todo espectador impotente que observa un film, ¿no? Como una comparación alegórica que traza ahí Zizek con la doctrina del Dios gnóstico, ¿no? Que crea el mundo, pero no puede controlar ni direccionar los destinos fatales, fatídicos de los sujetos que lo habitan, que habitan el mundo. Bueno, así es el espectador, así de masoquista es el espectador, se enfrenta, se mete, se sumerge en las problemáticas y en los conflictos dramáticos de estos personajes y nunca puede resolverlos, nunca tiene el control de hacia qué destino fatal se están conduciendo por sus decisiones fatales, equívocas, erróneas, inmorales, impúdicas, ¿no? Ese es el espectador impotente. Y ese es Scotty, ¿no? Ese es Scotty. ¿Por qué? Porque una vez que ocurre el suicidio, el aparente suicidio, eso le genera vacancia, carencia, debilidad, como dice incluso explícitamente el personaje en el momento en la escena del juicio, eh, y por lo tanto una búsqueda de suplir ese lugar inmediatamente con el forzoso doble de Madeleine que va a ser Judy. ¿No? Queda catatónico, queda choqueado en esa institución psiquiátrica, queda acongojado, empieza a recorrer los espacios que ella recorría, conoce a Judy, entra, se pone en marcha esta proyección del otro amado, pero visto como repositorio de las expectativas idealizadas del propio yo, un otro moldeado a medida para suplir esa vacancia emocional, ¿no? Que en el fondo no es más que una egoísta y protonarcisista necesidad de satisfacción sexual, lo que nos acerca más a la instancia psíquico interna del ello, ¿no? Regida por los impulsos agresivos sexuales instintivos, primitivos, lo protonarcisista primario, dice Freud, y toda esta conclusión a la que llegábamos, ¿no? De la fantasía como proyección, como condenar al otro, como eludir y suprimir su existencia, reducir su existencia emocional por completo, sin ética, no te quiero en cuanto vos, te quiero en cuanto a lo que yo necesito y quiero que seas para mí, ¿no? La retroproyección del yo como nuestras expectativas narcisistas depositadas en ese otro objetivado y cosificado, ¿no? Y una última mención a esto, en la hipótesis del amor romántico y el amor cortés, que toma Zizek de Lacan como experiencia amorosa fundada en la sublimación de la mujer. La creación de la poesía del amor romántico, alimentada, nutrida por la cultura y por las películas y por otras artes, consiste en plantear, según el modo de sublimación propio del arte, un objeto al que designaría como enloquecedor, un partener inhumano. Nunca la dama es calificada por sus virtudes reales y concretas, por su sabiduría, su prudencia o ni siquiera su pertinencia. Siempre es una retroproyección del yo, de nuestras expectativas narcisistas depositadas en ese otro objetivizado y cosificado, como podemos ver en la peli, ¿no? Y yendo así de lleno a la cuestión de la impotencia que ya adelantábamos y sugeríamos, digamos, digamos que Scotty quería, de algún modo, esa suspensión de la utopía, ¿no? De una fantasía eterna, perdurable, que nunca se cumple, nunca se alcanza del todo, que nunca llega a completarse. ¿Para qué? Para no perder el deseo latente, intacto, el impulso, la sugestión sexual. Quería inconscientemente mantener esa impotencia sexual, ¿no?
insistimos, como el espectador, que es masoquista, que es impotente por naturaleza, voyeurista y contemplativa, pero al mismo tiempo adictiva cuando ve una película. Eh, en gran parte el amor terrenal, el amor de todos los días, el amor como cultura, el amor como vínculo sexoafectivo con un otro heterogéneo que excede mis expectativas en cuanto yo, ese amor se satisface rápido. ¿Por qué? Porque nos cumple el capricho del momento, el capricho espontáneo, ese fulgor sexual urgente, el deseo de la excitación corporal, como animales simbólicos, dice Cassirer, ¿no? El deseo de una excitación, de suplir un deseo de satisfacción y de placer para luego de una pausa volver a pedirnos más, ¿no? Somos insaciables en ese sentido. Nunca no vamos a querer más. Nunca vamos a alcanzar esa apoteosis, perdón, culmine, máxima, suprema, superlativa, suprasensible. Porque somos seres insaciables, terrenales, culturales, sucios, impuros, ¿no? Regidos por las convenciones morales que nos atan, que nos condenan y que nos hacen funcionar sistemáticamente día a día y comportarnos de determinada manera. Digo, creamos esas normativas históricamente instauradas, como la del amor, creamos esas ficciones, el amor terrenal bajado a tierra, pero Scotty quería otro amor, una vez que ocurre ese quiebre en la mitad de la película y que aparece Judy en su vida. ¿Qué tipo de amor quería Scotty? El que nunca termina, el inabarcable, el que permanece, el que prevalece, el utópico, el quimérico, por no aceptar su condición de ser simbólico, humano, terrenal, él quería el amor platónico, el que es inalcanzable, el que es inaprehensible, el sublimado, ¿no? Como dice la placa, el puro, el absoluto, el trascendental, el extremadamente narcisista y reducido a las representaciones y proyecciones personales e individuales del yo, no el terrenal, no el cultural, no el real, el de la realidad fantasmática y no el de la realidad real. Dice Zizek que, parafraseando a Romer, ¿no? Él escribió una linda interpretación de Vértigo, dice él, como una película platónica. Creo que esto es verdad, pero en una manera negativa, como dice la placa. Vértigo es para mí una película fundamentalmente antiplatónica. Recuerden el final de la película, la explosión de furia de Scotty cuando él descubre que Judy, a quien él trata de convertir en Madeleine, ya es la mujer que él conoció como Madeleine, ¿no? Fíjense qué llamativo y qué interesante eso, ¿no? En términos de contradicción, de paradojas constantes, que es algo que ocurre permanentemente en la peli, en todo este cúmulo de indicios. A quien él trataba de convertir en Madeleine, Judy, ya es la mujer que conoció como Madeleine. Lo que pasa es que estaba actuando. Es propiamente, dice Zizek, una furia platónica porque él quería transformar una copia en un original, y ahí está lo platónico, ¿no? El mundo de las ideas perfectas, el mundo suprasensible y el mundo de las copias, el mundo aparente, ¿no? Que somos nosotros, que es esta terrenalidad en la que estamos inmersos como como sujetos, como animales simbólicos, culturales, terrenales, impuros, sucios, obscenos. Madeleine, el original que acaba de ser perdido, él quería rehacerlo en Judy. La experiencia aquí, dice Zizek, no es que el original es siempre una copia, sino que lo que pensamos que era una copia ya es el original. El problema no es tanto el esfuerzo para convertirla en Madeleine, sino que ella ya era Madeleine, que la copia es más original que el original mismo. Esto es lo que frustra terriblemente a Scotty, el hecho de que tuvo frente a él al original sin darse cuenta del todo de que se trataba del original, del amor original, del platónico superlativo proyectado. Él, fíjense esta cita, el objeto sublime es precisamente un objeto elevado a la dignidad de la cosa, es decir, un objeto común, cotidiano, Judy, que sufre una especie de transubstanciación y comienza a funcionar en la economía simbólica del sujeto, como corporización de la cosa imposible, lo platónico. ¿Sí? Luego, bueno, sí sé que insiste con la concepción de melancolía, ¿no? Desde Freud, la melancolía no es pierdo el objeto y no puedo sostener la pérdida. La melancolía es algo aún opuesto. La melancolía piensa al objeto como perdido cuando todavía lo posee, cuando lo tiene frente de sí, ¿no?
La paradoja de la melancolía es que todavía tenés a tu pareja, pero te comportás como si la hubieras perdido. Podemos conceptualizarlo, dice Zizek, con la distinción de Lacan. Tenés el objeto, pero perdés el fantasma, la fantasía, la idea de ese absoluto. Perdés lo que te hace desear ese objeto. Esto se ve en varias escenas de la película, cuando lo vemos a Scotty cenando con Judy y de fondo aparece una mujer que parece ser Madeleine, pero que luego descubrimos que efectivamente no es. Y él en ese momento, en esa pausa, en esa tensión, en ese conflicto fugaz, podemos descubrir esta gran verdad del psicoanálisis, ¿no? Que enfatiza Zizek y que toma a través de Lacan. ¿Cuál es esa gran verdad? Que evidentemente el suprasensible platónico, ¿no? La proyección ilusoria e idealizada del propio yo, aparece siempre como apariencia, es decir, como una copia del original. Nunca aparece en el plano de la realidad real, siempre aparece en el plano de una realidad fantasmática. Y ahí está, creo yo, lo interesante, ¿no? De ese final que podemos identificar en un montón de escenas, en esa de manera más puntual. Y para darle un cierre a esta cuestión de la impotencia, ¿no? Digo, el sentimiento de vacío, el sentimiento de vértigo que acompaña la experiencia del amor romántico, como dice Zizek, tomando de Lacan, aquel donde un caballero ama a una dama de un modo aparentemente desexualizado, ¿sí? Desexualizado, fascinado de la sublimidad de su objeto amoroso, por eso el deseo implícito de permanecer impotente sexualmente hablando. Caballero, dama y amor romántico tiene una serie de características dolorosas que son ocultadas por un fantasma compuesto por una escena de goce fantástico donde se imaginan un encuentro por venir glorioso, pleno de completud, que nunca llega. Un encuentro que parece que está por llegar, pero nunca llega. ¿Qué significa esto? La permanencia y prevalencia de esa impotencia sexual como búsqueda final de la motivación implícita de Scotty, ¿no? Un encuentro posible, potencial, que se pospone y se pospone indefinidamente, porque no hay amor real real, hay proyección fantasmática del yo, por lo tanto, impotencia sexual suspendida que ya había sido oportunamente indiciada y sugerida con estos objetos, estos planos, al principio en su relación con Mitch, los corpiños, la torre que sirve como parámetro que se ve en la ventana de la casa de él, el no beso pasional con Madeleine, y sí luego cuando aparece la retroproyección de la fantasía realizada en el momento final con Judy, momentos previos a que descubra el engaño, ya veíamos esa escena. Digo, es interesante, es revelador y clarificador reconocer este tipo de procedimientos intrínsecos a la condición mental, psíquica humana, en el cine, en el mundo del cine, porque fíjense que es como ha operado también el cine hollywoodense como gran molde ideológico y reproductor de ciertos modelos de representación de grandes consignas sociohistóricas indiscutidas como la del amor romántico, ¿no? Es de construir el amor romántico, esta relectura que propone Zizek y que de alguna manera también eh, seguramente pensaba plantear Hitchcock. Un amor romántico cuasi patológico, machista, restrictivo, heteropatriarcal, etcétera, etcétera, ¿no? Scotty quería esa acumulación, quería esa proyección de un objeto enmarcado en el ideal fantasmal, absolutizado, superlativo del amor romántico, del amor platónico. La quería tener, pero sin tenerla del todo, para que no se agote, que no se desgaste, para que no llegue la eyaculación, ¿no? Llevándolo al plano de lo sexual, estrictamente hablando, para que no llegue la eyaculación. Por eso la impotencia sexual implícita y suspendida. Bueno, podríamos hablar muchísimo más en relación a esto, ya se me fue el tiempo de la clase, así que les pido disculpas. En fin, algunas relecturas psicoanalíticas en función de esta peli tan célebre que ha dado tanto que hablar a lo largo de la historia del cine. Ojalá se sumen al próximo encuentro. Me encantaría seguir ahondando en Zizek, dialogando con él de manera este, así intermitente sobre estas pelis, tomando las pelis como pretexto ideal, como digo, como insisto, ¿no? Para repensar, revisar nuestros comportamientos, nuestras
si nuestros gestos, si nuestros comportamientos actitudinales más cotidianos que damos por sentados, que damos por supuesto, que no nos parecen raros, que no nos parecen inmorales o antiéticos, pero que si nos detenemos a pensar puede que lo sean, ¿no? Desnaturalizar, deconstruir nuestra propia condición humana a partir del cine, a través del cine. Ahí tienen mi contacto, el Instagram de Amor du Cinema. Nos vemos la próxima. Espero que les haya gustado este encuentro.